Hola, muy buenos días a todos. Me siento muy contenta de poder estar aquí este domingo más para poder compartir la clase con ustedes. Un saludo para todos los niños de nuestra estaca, a cada uno de los barrios. Un saludo para Trujillo, para Tocoa, para Bellavista, Blanchito, Zonaguera y la Rama Coyoles. Estamos agradeciéndoles también a cada uno de los niños que se esfuerzan por mandarnos sus comentarios, por compartir con nosotros sus testimonios tan bonitos, sus dibujos. Gracias y un saludo para todos ustedes. Y a todos un saludo para todos porque nos edifican mucho cuando comparten sus cosas con nosotros. Hoy vamos a compartir una clase muy bonita y me gustaría preguntarles qué aprendieron ustedes en casa durante esta semana. La primera parte de toda nuestra clase debe ser eso, un resumen de todo lo que ustedes aprenden en casa durante toda la semana. Esperamos que durante todos los días de la semana ustedes puedan estar compartiendo el Evangelio en sus hogares como lo ha mandado el profeta, ¿verdad? Ya que esta clase solo viene a complementar ese estudio de las escrituras que ustedes llevan a diario con sus familias en su casa. Entonces nos gustaría que ustedes envíen un mensaje o envíen un dibujo o un testimonio compartiendo lo que ustedes esta semana compartieron en casa, en familia. Hoy vamos a estudiar Alma 43 al 52. La clase se llama Mantenerse firmes en la fe de Cristo y vamos a aprender algo más sobre el capitán Moroni. Bueno, para la próxima semana tenemos el estudio de Alma 53 al 63. Espero que todos puedan estudiar, ¿verdad? Ustedes en familia pueden utilizar el manual de Ven, Sígueme para la familia. Entonces ahí ustedes pueden estudiar las escrituras todos los días con sus padres y aprender. No olviden hacer sus oraciones todos los días como familia y también acompañado de estudiar las escrituras tan importantes. La otra semana van a aprender algo tan importante que los jóvenes lamanitas aprendieron de sus madres. Entonces los invito a que estudien. Recuerden que esta clase es solo complemento de su estudio eficaz en la casa, como nos ha mandado el profeta a vivir el Evangelio en nuestro hogar. Y estos momentos son los momentos en que nosotros estamos demostrando que tan obedientes somos de vivir y de aprender el Evangelio en nuestro hogar, ¿verdad? Entonces vamos a hablar un poquito, como les estaba diciendo, acerca del capitán Moroni. El capitán Moroni nos deja muchas enseñanzas y una de esas enseñanzas tan importantes es que aprendamos a protegernos espiritualmente. Los lamanitas siempre sentían un celo, una envidia, un odio hacia los nefitas y la forma en que estos vivían. Recordemos que desde que comienzan las historias del libro de Mormón, ellos se separan y los nefitas siempre fueron más obedientes y trataron, ¿verdad? Siempre tenían profetas y sabían el Evangelio, mientras que los lamanitas no. Eso los llevó a tener un odio porque se vive mejor cuando uno tiene el Evangelio en su casa que cuando no lo tiene. Entonces siempre hubo ese pleito ahí. Y Moroni nos da una gran enseñanza de cómo nosotros podemos protegernos. Él buscó proteger a su ejército. El ejército lamanita vino en contra del ejército nefita, pero cuando vinieron a la batalla, Moroni estaba muy preparado. Él preparado físicamente, pero eso nosotros lo podemos tomar en cosas como podemos prepararnos espiritualmente. Y vamos a comparar algunas de las cosas, ¿verdad? El líder lamanita se llamaba Saraemna y ellos siempre buscaban cómo hacer que las personas odiaran a la demás gente, mientras que Moroni buscaba que los nefitas buscaran ser libres y adorar a Dios, tener esa libertad de poder adorar a Dios, ¿verdad? El capitán Moroni era el líder de los ejércitos nefitas. Cuando los lamanitas fueron a la lucha contra ellos,
Moroni y sus ejércitos le hicieron frente en la tierra de Gersón. El capitán Moroni había preparado a todo su ejército. Les había hecho petos, les había hecho escudos, lanzas y toda clase de armadura que protegiera sus cuerpos. Mientras que los que los lamanitas estaban desnudos, ¿verdad? No tenían nada que protegiera sus cuerpos. Había protegido a su ejército. Nosotros, como el ejército de Dios en estos días, ustedes como el ejército de la estaca, tienen que protegerse en estos tiempos tan difíciles. Nosotros como padres queremos protegerlos a ustedes y por eso, ¿verdad? Como padres, como líderes, los invitamos a que de niños aprendan a tener fe en Jesucristo, aprendan a orar y aprendan a protegerse con el Espíritu. Esas son algunas cosas que los puede proteger a ustedes. Si ustedes tienen idea o quieren compartir con nosotros qué cosas les protegen en su vida, quiero que ustedes comenten aquí en el video o le manden a su presidenta de primaria diciendo qué cosa los protege a ustedes de niños. Yo sé que el Espíritu Santo siempre me ha protegido. Es algo que es como una armadura que yo he tenido. Y algo muy especial, yo recuerdo una vez que José Manuel se me enfermó, estaba muy pequeñito. José Manuel solo tenía 3 meses y él estaba bien grave. Y lo llevamos al hospital en Olanchito y mi suegro le dio una bendición con su papá. Y en la bendición, mi suegro le hizo una promesa que a mí me encantó y me dio paz. Él le dijo en esa oración, le dijo que le prometía que Jesucristo iba a estar a su lado siempre para protegerlo y cuidarlo. Y nunca voy a olvidar esas palabras que su abuelo le prometió. Y yo sé que si yo me esfuerzo, porque José Manuel aprenda, José Manuel va a tener una armadura a su alrededor, una armadura que le va a dar la oración, el estudio de las Escrituras en casa para que Jesucristo siempre lo proteja. Y sé también sin ninguna duda que ustedes pueden tener esa armadura. Quiero que me comenten, que me digan qué cosas los protegen a ustedes como niños. Yo sé que ustedes siempre me sorprenden con sus comentarios y me hacen sentir el Espíritu y les agradezco por eso. Entonces, así como Moroni protegió su ejército, nosotros aprendamos a protegernos también, ¿verdad? También en esta guerra, los nefitas buscaron protegerse físicamente, pero también espiritualmente. Cuando Moroni vio que los lamanitas eran tantos, él vino y le preguntó a Alma, que era el profeta en ese tiempo, y le dijo que qué podían hacer, que le preguntara al Señor qué podían hacer para protegerse contra los ejércitos de los lamanitas. Y Alma oró al Señor y le dio una respuesta a Moroni. Imagínense qué bendición la de Moroni, tener un profeta. Esa bendición también la tenemos nosotros hoy en día, porque tenemos un profeta que nos dice cómo prepararnos. Yo he compartido con muchos amigos míos durante esta pandemia todas las cosas que nuestro profeta nos dijo para prepararnos hace un año. Él dijo, estudien en casa, porque esa va a ser la forma en cómo van a vivir el evangelio, ¿verdad? No nos dijo va a venir una pandemia, pero nos dijo la forma en que podíamos protegernos. Entonces hay que confiar en nuestro profeta como lo hizo Moroni. Yo estoy diciendo un resumen de lo que yo aprendí en Moroni, de lo que yo estoy aprendiendo en Moroni. Y ustedes aprendieron muchas cosas en su casa esta semana, entonces déjennoslas saber, compartan con nosotros esto. También, luego de Moroni, fue a la batalla contra Saraemna y pudieron ganar esa batalla gracias a la forma en que ellos se habían protegido. Luego de eso, ¿verdad? El ejército de la manita tuvo otro capitán que se llamaba Amalequía, y Amalequía era más sanguinario y más feroz que Saraemna y tenía un odio muy grande contra los nefitas, muy grande, y incitó a todo el ejército lamanita para que vinieran y pelearan otra vez contra el ejército del capitán Moroni. Pero como siempre, Moroni estaba preparado. Una de las cosas por que Moroni siempre estaba preparado era porque él era un líder.
¿verdad? Y era obediente. Él era un hombre que confiaba en Dios. Y cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Dios por sobre todas las cosas, vamos a poder librar todas las batallas de este mundo. Y Moroni hizo un estandarte y dijo, bueno, yo voy a hablar con la gente. Yo tengo cosas que proteger. Yo tengo cosas que creo y que quiero proteger. Y por eso yo voy a hablar con la gente para que ellos también defiendan lo que ellos creen. Díganme ustedes en qué creen. Pueden hacer un pequeño estandarte, ¿verdad? Con una página sencillo en un palito o solo la página y escribir qué cosas creen ustedes que quieren proteger. Yo voy a escribir algo en este estandarte que yo quiero proteger y algo que yo creo y que estaría dispuesta, ¿verdad?, a hacer lo que fuera por proteger esta creencia mía. Número 1, creo en los templos. ¿Por qué yo protejo esta creencia que yo tengo? Mi creencia de saber que los templos son la casa del Señor y que las ordenanzas que ahí hacemos pueden hacer que nuestras familias estén unidas por la eternidad. Entonces, al igual que Moroni, yo tengo un estandarte. Y en mi estandarte yo digo que yo protejo, yo creo en los templos. Y creo que las ordenanzas que hacemos ahí pueden hacer que nosotros estemos juntos por la eternidad. Entonces los invito a que todos ustedes hagan su estandarte y que escriban en él las cosas que ustedes creen. Y tan bendecidos que estamos aquí en Honduras, ¿verdad? Que en septiembre ya se va a dar la primera palabra para la construcción de nuestro templo en San Pedro Sula. Imagínense qué bendición. Ay, ojalá que podamos asistir como primaria cuando sean las puertas abiertas y podamos ir como primaria de nuestra estaca y podamos ver todo nuestro templo de San Pedro Sula. Bueno, al igual que Moroni, yo también creo en algo y sé que ustedes también. Entonces los invito a que hagan su propio estandarte y que compartan con nosotros sus imágenes, ¿verdad? Y les quiero contar esta historia del capitán Moroni y también para que miremos qué más aprendemos acerca de él. Dice que Amaliquía era un hombre malo, muy malo. Él deseaba ser rey de los nefitas. Muchos nefitas dejaron la iglesia incluso para poder seguir a Amaliquía. Y él se sentía muy confiado por eso. Él usaba el engaño, la mentira para poder lisonjearse o poder hacer creer a las personas en las cosas que él decía. Cuando el capitán Moroni, el líder de los ejércitos nefitas, se enteró del plan de Amaliquía de convertirse en rey, se enojó porque sabía que si Amaliquía llegaba a ser rey, iba a destruir la iglesia de Dios y les iba a quitar las libertades de poder adorar a Dios cuando ellos quisieran. Entonces Moroni rasgó su túnica para hacer una especie de bandera y sobre ella escribió un mensaje para recordar a la gente que debía defender su religión, su libertad y su paz. Moroni puso la bandera en un asta y la llamó el estandarte de la libertad. Luego, vestido con su armadura, se arrodilló a orar. Le pidió a Dios que protegiera a los que creían en Jesucristo y rogó por la libertad de esa tierra, llamándola una tierra de libertad. Moroni fue entre todo el pueblo, hablando y haciendo ondear la bandera. Muchas personas lo escucharon y le siguieron, personas obedientes, fieles, que estaban dispuestas también a luchar por defender su libertad. Cuando Amaliquía vio el gran número de personas que estaban con Moroni, que estaban dispuestas a luchar por su libertad, Amaliquía huyó. El ejército de Moroni lo persiguió, pero no lo pudieron alcanzar. Así que Moroni construyó ciudades fuertes
en las cuales ondeaban una bandera de la libertad, cosas en las que ellos creían. Y vamos a leer un versículo en Alma 46, versículo 12. Me gustaría pedirles a todos que busquen sus escrituras, que lean este versículo y que lo subrayen. Y el versículo dice: y sucedió que rasgó su túnica y tomó un trozo y escribió en él: en memoria de nuestro Dios, nuestra religión y libertad y nuestra paz, nuestras esposas y nuestros hijos, y lo colocó en el extremo de un asta. Entonces, así como Moroni, nosotros tenemos que luchar por nuestra libertad, por la libertad de ser fieles y de ser obedientes. Espero y es mi deseo que ustedes estén aprendiendo en sus hogares, que ustedes estén aprendiendo a ser obedientes, a ser fieles y a ser fuertes, porque en estos días y en los días difíciles en los que ustedes van a ser adolescentes, van a necesitar esa fortaleza espiritual. Y espero también que sus padres puedan ser padres, así como el capitán Moroni. Y comparto esto en el nombre de Jesucristo. Amén.